Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta serie de videos sobre ejemplos de tema de C++. Hoy vamos a estar viendo sobrecarga de operadores. Vamos a empezar con un breve repaso de qué entendemos nosotros por sobrecargar un operador. Sobrecargar un operador básicamente va a ser cambiarle el comportamiento o redefinir el comportamiento que tienen algunos operadores que usamos habitualmente en C++ para que estos se comporten o actúen de una manera determinada con los objetos de una clase. Algunos de estos operadores que usamos habitualmente son estos que están acá en esta tablita. Todos ellos se pueden sobrecargar: el operador suma, multiplicación, la asignación, los de comparación, los flujos de salida o entrada, incremento, decremento, y hay otros más que no figuran acá en la tabla porque sería muy larga, que también se pueden sobrecargar. Tenemos también otros operadores que no vamos a poder sobrecargar. Estos operadores son el operador punto, el if aritmético, el operador sizeOf, el scope de resolución, el dos puntos, puntero a miembro, punto asterisco, y el operador para valores por defectos de funciones de clase, el dos puntos. Tenemos ventajas y desventajas sobre el uso de la sobrecarga de operadores. Como ventajas, vamos a tener que vamos a simplificar bastante el código a escribir. Por ejemplo, no va a ser necesario el uso de alguna función miembro para sumar clases o objetos de una clase, sino que directamente con el operador suma lo vamos a poder hacer. Y esto viene del segundo punto de las ventajas, que sería que las clases van a ser mucho más sencillas e intuitivas de utilizarlas. Y por parte de las ventajas, vamos a tener que las clases van a ser un poco más complejas de definir, van a tener más funciones asociadas y más código, obviamente, al tener más funciones. Y dependiendo también de la implementación, puede ser que la utilización no sea tan eficiente en cuanto a los recursos del sistema. Un operador sobrecargado puede ser tanto miembro como frame. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, en principio, exceptuando algunos casos especiales, que sea de una forma u otra es conveniencia o preferencia personal. Yo acá les puse como general, suelen usarse operadores miembros, o sea, sobrecargarlos como miembros de una clase a los operadores unarios, o sea, los que actúan sobre un único objeto, o los que actúan sobre más de un objeto, pero que modifican al primer operando. Un ejemplo de esto es el operador de asignación, el cual el primer operando se ve modificado asignándole los valores del segundo operando. Y los operadores que actúan sobre varios objetos, pero que no los modifican, suelen ser declarados como frame. Por ejemplo, el operador suma. Y si se fijan, acá abajo hay una nota que dice: los operadores declarados como miembros de la clase deben cumplir que el primer operando sea siempre un objeto de la clase, el cual será un argumento implícito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, como va a ser miembro de la clase, si lo tratáramos como si fuera, por ejemplo, una función, nosotros vamos a poder tener acceso a los atributos privados de esa clase. Por lo tanto, ese argumento implícito va a ser la misma clase en el caso de operadores unarios, o el primer operando en el caso de operadores binarios. Veamos el ejemplo de la clase complejo. Podemos ver que al inicio tenemos sus atributos privados, que van a ser un float para real y un float para imaginarios. Y ahí termina la parte privada. Y la parte pública, bueno, al principio tenemos los constructores, por defecto parametrizado y de copia. Después tenemos el destructor. Después viene un método o función miembro de la clase, que es para setear estos valores en caso de que no lo hagamos con los constructores. Y acá tenemos abajo de todo la sobrecarga de los operadores. En este caso, el primero
que se puede ver es el operador igual o el de asignación, el cual, como dijimos, es un operador binario. Pero ¿qué pasa? En este caso está declarado como miembro de la clase. Por lo tanto, el primer operando es un argumento implícito porque es la propia clase, que era la condición que vimos acá en la nota que estaba acá abajo de todo. Entonces, tenemos el argumento implícito y el segundo argumento o el segundo operando que se pasa por este parámetro acá, que es por referencia. Si lo viéramos, por ejemplo, acá, vemos que este sería el primer operando y este sería el segundo operando que se estaría pasando por referencia. Obviamente esto no aplica porque estos son dos float, pero si fueran complejos sería exactamente lo mismo. Y retornamos por referencia un objeto de la clase complejo. En sí, si miramos por ejemplo acá de vuelta en esta parte, no sería necesario que el operador de asignación o el igual retorne algo. Pero si vemos este ejemplo de acá, por ejemplo, que tenemos dos instancias a los objetos de la clase complejos, que son C1, C2 y C3, y queremos hacer la siguiente línea, queremos asignar el valor de C1 a C2 y de C2 a C3, vamos a ver que es necesario que devuelva algo. ¿Por qué? Porque cuando esto se resuelve a nivel no de máquina, la computadora lo va a resolver, lo que va a hacer es, primero, asignar el contenido que tiene C1 a C2. C2 sería el primer operando y C1 sería el segundo que se estaría pasando por argumento, por referencia. Esto me va a devolver por referencia un objeto de la clase complejo y ese retorno va a ser el que luego se asigne a C3, o sea, va a ser de vuelta lo mismo y se va a asignar. Si no estaríamos devolviendo nada, no podríamos asignárselo de esta manera, ¿no? De hacer varias asignaciones al mismo tiempo. Bueno, con la parte de suma ocurre lo mismo. Primero se hace la suma y luego se asigna. En este caso vemos que yo el operador suma lo declaré también como miembro para que vean que no hay mucha diferencia ahora cuando veamos la implementación. Que hacerlo de una manera o de otra es exactamente lo mismo. De hecho, cuando lo compilemos van a ver que no tiene ningún error y que es válido hacerlo de una forma o la otra. Mi consejo es que sigan la regla general, le va a facilitar un poco y les va a ayudar un poquito más a ser más organizados, ¿no? Si no estuviera declarado como miembro, lo tendríamos que hacer igual que el operador menos, que básicamente los parámetros son los mismos, devuelven exactamente lo mismo, lo único que la diferencia básicamente es que uno suma y otro resta, no hay otra diferencia. Y en este caso, como el operador más está declarado como miembro, el primer argumento, como dijimos, tiene que ser un objeto de la clase complejo, en este caso, y es un argumento implícito. Veamos un poco las implementaciones de estos tres operadores que acabamos de hablar. El primero es el operador de asignación. Como vimos, el primer argumento es implícito, por lo tanto, yo estoy accediendo directamente a los atributos privados de ese primer operando. Y del segundo se está pasando por referencia. Si vemos, lo primero que hacemos es comparar que ambos objetos sean distintos. Quizás acá no hay mucha importancia en eso, pero en otros ejemplos o en otros problemas que se nos presenten puede llegar a generar problemas el hecho de hacer una igualación de, por ejemplo, el A igual A, querer igualar dos objetos que son exactamente iguales. Acá lo que se hace, ¿no? en este if es básicamente el puntero dis, ¿no? apunta al inicio, ¿no? del objeto 1 que está implícito
¿no? Que sería el primer operando, y C sería el objeto 2, el que se está pasando por referencia. Dis es el puntero que apunta al principio, asterisco dis es un alias al objeto, es el contenido del objeto. Se está preguntando si ambos contenidos son distintos. Si son distintos, los asigna, si no, directamente retorna asterisco dis, o a retornarse sería cualquiera lo mismo porque son iguales, si no entraría el if. Bien, y acá vemos que el operador más y el operador menos son exactamente, la implementación es la misma. La única diferencia es que como este es friem, el operador menos, estoy pasando ambos operandos por argumentos. Como el operador más es miembro, el primero es implícito, por lo tanto son los atributos del primer operando, los atributos privados, los puedo acceder directamente. Comentada está la línea de la versión en simplemente hacerlo en una línea y retornar. O sea, esto que está acá en 3 líneas, o acá, se puede resumir en una sola utilizando el constructor parametrizado. Ahora sí, veamos el ejemplo en Qt. Bueno, acá tenemos la clase complejo que ya estábamos viendo, y algo que no les mencioné recién es que esta condición que está acá, esta comparación la podemos hacer porque tenemos acá hecha la sobrecarga con este operador de comparación que es distinto, ¿no? Si no estaría hecho esto, no podríamos hacer esta comparación porque ambos son del tipo complejo y el compilador no sabría qué debería realizar con esto, pues lo que maneja es un int, un float, un long, un shortInt, un char, pero con una clase complejo no sabría cómo hacer la operación. De todos estos que están acá, el único que nunca podría ser miembro de la clase es este último que está acá, que es el operador del flujo de salida. ¿Por qué? Porque si recuerdan dijimos que el primer operando, para que sea una función miembro de la clase, cuando hacemos la sobrecarga, tenía que ser el primer operando un objeto de la clase, ¿no? De la que estábamos haciendo la sobrecarga. Y en este caso, el primer operando es un noString, porque se pasa por referencia, y nuestra clase es complejo. Por lo tanto, sería el único que no puede ser miembro de la clase. El resto no habría problema. Después, bueno, en complejo.cpp tenemos todos los que son los constructores, destructor o miembros de la clase. Y en el main tenemos el main, la función principal, y las funciones amigas de nuestra clase, que son la sobrecarga de los operadores. Creo que no hay mucho que hablar sobre la conversión igual y distinto. Compara simplemente si son iguales o distintos. Y en el flujo de salida lo único que hacemos son mostrar los valores, y yo le agregué acá un más j para que quede más lindo cuando se ve en pantalla. Acá en este mini ejemplo que hice con los valores, lo único que hice fue setear C1, C2. Después probé que la comparación esta funcione. Si ya son iguales, si no funciona me va a tirar que son distintos. Y después lo único que hago es imprimir los valores de C1 y C2 y hacer una resta. Vamos a probar que funcione. Recuerden que si están en Windows tienen que desactivar el antivirus. Voy a desactivarlo por 10 minutos. Aceptar. Y les damos a play. Como es Windows va a tardar un poquito. Ahí está. Bien. Vemos que me tira que son iguales, por lo tanto el operador de igual está funcionando. Operador de asignación. Me tira el valor de C1, 3 más J2,
y el de S2 que era 1 más J1. Y hace la resta. Si hacemos la resta acá a mano es 3 menos 1, 2 y 2 menos 1, 1. La resta nos estaría dando bien y termino el programa. Bueno, este fue el ejemplo de sobrecarga de operadores. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda está el foro de consultas. Chau chau.